Claro que sí, bienvenidos. FM en línea nuevamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Transmitiendo desde el defectuoso Azcapotzalco. Comenzamos. Empezamos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Yo soy Víctor. Yo soy Arturo. Y esto es FM en línea. Aprovechando la época que ya se aproxima, que es Día de Muertos. Y Halloween. Queremos aprovechar para grabar un episodio especial. Bueno, más bien un episodio hablando de un tema específico, que es la película de Macario, ¿no? Ideal para Días de Muertos. De hecho, yo diría que de las pocas películas temáticas como mexicana, tradicional, de tema de Día de Muertos, ¿no? 1960, diríamos todavía, cine de oro de México. Me parece que el cine de oro terminó en los 50, bueno, pero sí se considera como todavía como de lo ultimito del cine de oro mexicano, ¿no? Y decía yo cine de oro porque pienso inmediatamente el director, todavía en blanco y negro, todavía escenas épicas, pero no eran grandes presupuestos. No, de hecho, es un presupuesto bastante módico, limitado, el de Macario, ¿no? Y pues sí, Roberto Gabaldón, el director, y super actorazo López Tarso. Aunque en ese entonces todavía no era López Tarso, ¿no? Bueno, no tenía el renombre todavía, ¿no? Bueno, para los que no la vieron, sobre todo, pues es básicamente una película que habla de la muerte, pero no solo la muerte como una cosa abstracta, sino cómo se integra en el camino de un personaje que tiene mucho que ver con México. Una persona de campo, pobre, que solo tiene el anhelo de algo para sí mismo, ¿no? De hecho, justo el contexto como tal del personaje de Macario es que, hasta donde tengo entendido, pues justo por ser en los 60s, estaba como que la restauración o reconstrucción después de la revolución. Todavía no se había como que consolidado, llevan como unos 40 años más o menos. Pero todavía estaba como que en ese... ¿cómo decirlo? Como en ese estado de cambio todavía el país, en donde pues seguía habiendo muchísima marca de clases, de castas, todavía como muy arraigado el tema de fe, sobre todo, o sea, como de la iglesia, teniendo un poder casi absoluto dentro de la comunidad mexicana. Y bueno, este personaje justamente se encuentra con figuras de la fe cristiana, ¿no? Que son el diablo, la muerte y Dios. ¿No? Y la iglesia, ¿no? Que también, o sea... Justo la iglesia pareciera es la que representación es como que el enemigo ahí en la historia, ¿no? Ajá, claro. Por tener ese poder que subyugaba como a las clases bajas, ¿no? Y que lo que ellos decían era ley. Claro. Bueno, básicamente la historia es un leñador diríamos que está como en la periferia de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Un ambiente rural que tiene que ir a la ciudad a vender su madera. ¿Como leña? Uh-huh. Como leña. Y tiene un chorro de hijos, una esposa en una como chocita. Tiene como 8 hijos, ¿no? Como 7 u 8 hijos más o menos. No recuerdo si dicen cuántos, pero siempre llega el papá y se escucha en la mesa el se ve que están y son muchísimos, ¿no? Y pues es que trabaja todos los días, sale desde temprano y llega tarde y como que nunca les alcanza, ¿no? Nunca es suficiente. Ajá. Y te das cuenta que pues no va... Tiene como esto del cine mexicano de pues tiene que pasar un milagro para que si no, va a seguir igual, ¿no? La historia. Sí, que se ve que, o sea, como que ellos vienen de un contexto en el que justo siempre han replicado que haya carencia dentro de la familia, que de hecho ese es como que el origen del deseo de Macario para pedir lo que va a pedir posteriormente en la película,
Pero justo lo que él dice, cierta, como palabras más, palabras menos, lo que él dice es que él siempre tiene un vacío, ¿no? O sea, como un que vacío nunca va a llenar, ¿no? que nunca llena, pero con cosas materiales. Él se refiere específicamente a cosas materiales, que en este caso es la comida, ¿no? Pero que dice estar lleno, ¿no? Un día nunca ha estado lleno. Él dice, yo nunca he estado lleno, siempre tengo que compartir todo. Siempre tengo que quedarme con un vacío hambre. O con hambre. Ajá, él lo dice específicamente con hambre, porque se refiere a la comida, pero es eso, que siempre ha habido un vacío que no puede llenar a nivel material. Claro. Y bueno, lo mencionabas, las figuras que son parte de la película, en este viaje del personaje se encuentra con 3 figuras. Con 3 figuras, que es el diablo. El diablo, Dios y la muerte. Y los 3 le piden lo mismo. Ah, bueno, antes de esto, cuando en la película, digo, para los que no la han visto, como él es leñador y va a vender la leña, la vende en una fábrica de velas. Y la esposa lava ropa, si no mal recuerdo. Tiñe y lava ropa y hace bordados. Y en una de las casas donde vende la ropa, bueno, donde vende sus servicios para lavado de ropa, no almidona una ropa y se la regresan. Y entonces para esto Macario ya le había justo comentado a su esposa esta cuestión de que el deseo de que él quería comer algo, un guajolote para él solo. Ella ve la oportunidad de robar el guajolote y roba el guajolote. De hecho, se la pasa escondiéndolo. Secuencia de la película es que ella esconde el guajolote para que no lo vean los niños, para que no lo vea la gente a la que se lo robó. O sea, pasa por varias situaciones y al final termina cocinándoselo y se lo da muy temprano a Macario antes de que se vaya a chambear de leñador. Y le dice, ¿no? Porque si te llegan a ver los hijos, no les puedo negar, ¿no? O sea, vete y le dice, ¿no? Yo te entiendo. Yo también he deseado algo para mí, Justo ella también siempre ha tenido que compartir y siempre ha tenido el mismo vacío, pero ella tiene el rol como de... Pues la ama de casa sumisa. De apoyo sumiso, y entonces pues le cumple, digamos, le dice, el capricho. ¿no? Yo te quiero cumplir ese deseo que tú tienes. A Macario en ese momento. Y ahora sí, ya prosigue lo que dices. Y entonces se encuentra con 3 figuras, que son el diablo, Dios y la muerte. Los 3 le piden en esencia lo mismo, que es... que les convide de su guajolote. Porque los 3 dicen que tienen hambre. Cada uno en un momento específico, dándole como de recompensa o prometiéndole como una recompensa algo diferente. El diablo es sus espuelas, sus botones y dinero. Y él dice que no, porque él no quiere dinero, él lo que quiere es comerse el guajolote. Y que si no le dio a sus hijos menos a algún desconocido por dinero, ¿no? Exacto. Luego se encuentra Dios y Dios le pide que le dé guajolote. Y Dios le dice... Macario le responde a Dios... Que tú eres dueño de todo. Eres dueño del bosque. Dice que es solo una prueba, ¿no? Pero no te lo quiero dar porque realmente tú no necesitas el guajolote. Tú tienes todo lo que quieres. Entonces déjame probar comer este guajolote yo solo. Y desaparece. Y el tercero, que ya, de hecho ya está empezando a comer y se aparece la muerte y le dice, tengo un hambre muy atrasada. Y le dice, está bien. Y lo divide a la mitad, ¿no? Ajá. Y es a la único que le da de comer. Y cuando terminan de comer, empieza a preguntarle, ¿no? ¿Por qué a la primera persona no le diste? Pues porque me quería engañar. Y a la segunda, pues él es dueño de todo, él no lo necesita. ¿Y a mí? Pues porque pensé, si no te doy, pues me muero. Pero si te doy, si te daba de comer la mitad y yo comía la mitad, al menos en lo que comíamos, pues, no me vas a matar. Y entonces la muerte se queda como, ay, como qué inteligente. Y entonces le da un premio, ¿no? Por haberle dado abre como un manantial y del manantial brota agua y le pide que vacíe su guaje. Vacía su guaje y lo llena con agua de ese manantial y le dice que esa agua es un agua que puede curar cualquier cosa, siempre y cuando vaya a curar a alguien con esa agua, revise, porque él se va a aparecer como la muerte en los pies o en la cabeza del enfermo. Si está en los pies, puede darle del agua y se va a curar.
Pero si está en la cabeza del enfermo, no hay nada que hacer morirá. porque tiene que morir esa persona. Y le dice, ¿no? Te estoy dando un don que no le he dado a ningún ser humano. Ajá. Cuídalo, ¿no? Y buen viaje. Y se va. Para esto, espera. Le dice, sé que aún no me crees. Hoy vas a necesitar del don y te demostraré que funciona. Correcto. Y bueno, nada más como para especificar, el diablo, Dios y la muerte a nivel de personaje o de personificación. El diablo es una persona, es como si fuera un ranchero, pero como muy adinerado. Como charro. Como charro, muy adinerado. Con espuelas de plata, botones de oro, o sea, muy bien vestido. Dios es como si fuera un pastor, como un pastor muy anciano. Con una túnica y barba. Canosísimo. Canosísimo. Y la muerte es solamente un campesino igual que Macario, pero increíblemente delgado, muy delgado y como si estuviera como chupado, ajá, con sombrero muy grande. Sí. Y es o sea, sí se ve como una persona muy demacrada, o sea, no solo chupado, sino ojeroso, como hasta el tono de piel grisáceo, sí. Ajá. Digo nada más como para identificarlos a los tres. Exacto. Y que va como concorde a lo que, o más bien como de acuerdo a la recompensa que le prometían a Macario cada uno de ellos. Y bueno, ya, ahora sí puedes continuar. Y entonces, ese día en la noche, uno de sus hijos, me parece que se cae. A un pozo. En un pozo. Y lo logran sacar, pero como que no reacciona. Y entonces, él se acuerda de su guaje, le da a tomar un poco de su guaje y pues despierta. Reanima, así como si nada hubiera pasado. Y entonces se empieza a correr el rumor de que Macario cura gente. Ajá. Porque como si ya estaba muerto su hijo y lo curó, ¿no? Y entonces ahí como que comienza el cambio de vida. Todavía no. Se empieza a propagar el rumor. Ahí comienza el rumor. Llega con un adinerado del pueblo. Pero antes. Llega a vender nuevamente su leña. Sí. Y empieza ahí, como dices, del rumor a... Bien guardado te lo tenías, que eres curandero. Y bueno, cosas que la gente dice. Para esto, al principio sí no quiere... Él no quiere tomar el rol del curandero, sino... Correcto. Sigue guardando el agua por si se necesita. Y sigue en su rutina. Pero hay un señor muy adinerado que su esposa está mal. Y entonces se entera lo manda a llamar porque se entera de los rumores. No lo manda a llamar, llega a su choza. ¿No? Sí, de noche, ¿te acuerdas? No me acuerdo de eso. Llega a su choza y le explica todo y pues luego ya llega a su casa a curarla. Es que nada más me acuerdo de cuando llega a su casa y le dice cuánto vale la vida de su mujer. Y le dice... Primero dice 10 monedas. No, pero dice tampoco vale. No, pero dice, al doctor le pagó 8. Sí. Y es un bonachón, gordito, ricachón y saca su bolsita de monedas de plata, ¿no? Ajá. Y ya, pues ya, al final... No, pero y le dice... Macario cura. Al doctor le doy menos, pero yo sí lo voy a curar. Sí, pues ¿cuánto? Y ya... De hecho, primero dicen 100 monedas de oro. 100 monedas. Porque le dice, ¿cuánto vale la vida de su mujer? Y entonces ya dice, no, 10 monedas. Y dice, ¿tan poquito? Dice, bueno, ¿cuánto quieres? Y dice, pues 100, ¿no? Y dice, bueno. No. Pero que al principio todavía está dudoso ricachón de que vaya a curar a su esposa. Cuando la cura y la esposa se despierta como si nada y ya le va a pagar a Macario, y le dice, habíamos quedado que era bien caro, bien caro. Y le dice, démelo. Ya démelo. No, pero dice, lo que quiero es su gratitud, no su enojo. Y bien feliz. Y entonces Macario se va a su casa y vemos que el ricachón empieza a ver la oportunidad de negocio ahí. Saca una lista y ya que se está levantando la esposa ya mejor, le dice, ¿qué haces a esta hora? Y dice, ¿te acuerdas que tenemos familiares enfermos? A ver, aparte de esta lista, dime a quién. Y él es como el padrote de Macario, ¿no? Exacto. O sea, va a ser exacto. Bueno, el intermediario y el que lo promueve, ¿no? Ajá. Su promotor es un manager. Es un manager. Y ahí sí, ya empieza lo que digo del cambio. Me acuerdo que empieza la música, una canción en referencia a Macario. Uh-huh. Y vemos que el ricachón le pone su despacho y dice, aquí despacha Macario. Y empieza a llegar gente a que los cure. Que de hecho al lado está el de los ataúdes. El de los ataúdes. Está el doctor. Y cuando el doctor dice, no hay nada que hacer, al lado está el de los ataúdes. Sí.
Y ya pues ya, o sea, empieza A curar y a subir en la escala social, pero socioeconómica. vemos que de Macario. repente cura uno rico y luego va uno pobre y no tienen cómo Al pagar. rico le quieren dar un y lo guajolote o algo suelta. y se los regresa. Ajá. Y en la canción incluso como que dice que... Así que Macario cobra como ve o algo así, ¿no? Sí. Bueno, el chiste es que empieza a ser muy exitoso Macario. Muy exitoso. Curando enfermos. Y... porque además todos ya empiezan a aceptar que Macario es el que puede determinar si alguien es curable o ya se va a morir. Cierto. ¿No? Y entonces llegan los de la Santa Inquisición. Bueno, los de la... Sí, la Santa. Le llaman Iglesia Pontífice de no sé qué. Pero bueno, son los de la Santa Inquisición. Y empiezan a decir que es brujo. Porque él puede determinar quién muere y quién no. No solo los cura, sino... Me acuerdo que cuando llegan vestidos dicen, ¿y eso cómo sabe? Pues ya le dijo a la señora que ya no hay nada que hacer. Y como él dice ya, como él dice ya, ¿no? Sí. Patrañas, brujo. Es brujo. Y bueno, vemos que lo van a acusar de hereje. Lo van a acusar de hereje. Llegan a su casa y le destruyen toda la medicina, excepto una botellita que le deja a su esposa. Y se lo llevan a un calabozo. A una cárcel. Y lo empiezan a juzgar. Y lo empiezan a juzgar y le ponen de prueba que determine quién va a morir en una sala donde hay condenados a muerte. Le tratan de poner un 4. Justo. ¿Acuerdan con alguien que está sano? Que se haga el verdugo. Enfermo. Con el verdugo le dicen, te vamos a dejar. Tú que estás súper saludable, te vamos a dejar aquí. Hasta es muy chistoso que dicen... ¿Qué mejor señal de salud que el verdugo? Y ahorita dirían, Bueno, en esa época, creencias, ¿no? Y lo ponen a que se tape y que finge estar enfermo, ¿no? Correcto. De hecho, hasta se pone tan nervioso el verdugo que dicen, está pálido y con sudoración. Perfecto. Qué mejor. Al lado de los condenados a muerte. Hay un condenado a muerte y muchos enfermos. Muchos enfermos. Varios enfermos. Y la tarea es que Macario él tiene que determinar quién vive y quién muere. Correcto. Y entonces al final empieza a ver a todos, obviamente con ayuda de la muerte, ve que solo el verdugo va a morir y entonces dice, no, pues ya sé, ¿no? Este es el que va a morir. Y entonces lo creen charlatán, porque dicen, ¿cómo el verdugo? Si él es el único que no está ni enfermo ni nada. Y uno el día de mañana ya lo vamos a ahorcar, ¿no? Ajá. Y en eso dicen, van a despertar al verdugo. Dile al enfermo ese que se despierte. Y sorpresa, ya estaba muerto. Y justo en ese momento llega una carta exonerando al que iban a hacer pena de muerte por no me acuerdo qué motivo. Y entonces como lo perdonan, se dan cuenta que efectivamente se cumplió todo lo que dijo Macario. Se murió el verdugo que estaba saludable y el que estaba condenado a muerte se salvó porque está exonerado de morir al día siguiente. Y entonces me acuerdo que pasan de charlatán a... ¡Brujo! Esto es grave, pero en vez de decir, bueno, hay un poder mayor o... No, entonces es peor, es brujo. Y pues ya, lo encarcelan, va a verlo su esposa, le lleva la botellita, la única que sobrevive del agua esta curadora. Dice que la guarde para y en eso se enferma el hijo del virrey. Y entonces mandan llamar a Macario. Y le dicen que lo van a perdonar de todo. Solo si llega a curar al hijo. Pero ya estando viéndolo, la muerte le dice que ese no se puede salvar. Incluso es muy la escena que pues trata de mover la cama para pues... Sí, empieza a mover la cama para que la muerte siempre esté en los pies. Pero la muerte obviamente en automático se pasa en la cabeza, ¿no? Y bueno, al final escapa otra vez al bosque donde encontró a la muerte. Y se vuelve a encontrar al diablo. Se vuelve a encontrar al diablo y a Dios. Y no pela ninguno. No. Y llega a la gruta o a la cueva donde vuelve a encontrar a la muerte. Pero esta vez lleno de velas. Y le explica. Una escena súper chida para ese entonces. Y muy difícil de hacer. Si hoy en día sería difícil. Si hoy sería difícil de hacerla sin que se te apaguen, que el viento no te mueve. Y con la tecnología de ese entonces, me acuerdo que además la música es como... Y juegan la toma y lleno de velas. Y le dice, todas estas son vidas y esta vela es la vida del virrey. Y, del hijo del virrey. Y se acabó. Y le trata de explicar que pues no
no puede hacer lo que se le pegue su gana, sino hay un orden natural de las cosas. Y le dice, y a ver, ¿dónde está mi vela? Y uy, ya le queda muy, muy poquito. Y le explica, no, pero no, la vas a pagar. Y dice, no te preocupes, es parte del proceso. Del proceso natural, ¿no? De la vida y así. Y entonces él se la quita y se va corriendo, ¿no? Ajá, y le dice, ¿de qué huyes, Macario? ¿De qué huyes? Macario. Y se lleva su vela corriendo. Para esto hacen un cambio de escena en donde la esposa lo está buscando con mucha gente en el bosque. Y dice, es que Macario no ha regresado. Claro. Y así como uno se queda como, no ha regresado, pues uno cree que lo están buscando de que está atendiendo al hijo del virrey. Pero no, de repente lo encuentran y él ya tiene la ropa anterior, porque para esto, desde que se empieza a hacer como muy... Sí, ya tenía una camisa sonado y curandero, y todo. La ropa le cambia. Claro. Y de repente lo encuentran acostado. Con la ropa que tenía de leñador. Correcto. Entonces ya se acerca a la esposa y dice, es que se quedó dormido. Y entonces va a verlo. Y se da cuenta que dormido, ya está muerto. Está muerto. Y para esto vemos que está al lado de Macario, en esa escena cuando ve que ya está muerto, y está nada más la mitad del guajolote que él se comió, pero la otra mitad está intacta. Lo cual nos quiere decir... nos sugiere, o interpretamos, que la muerte nunca se comió su mitad, sino que en el momento en el que Macario se acabó la mitad de su guajolote... Llegó la muerte y se acabó, y todo lo que pasa ahora sí que todo lo que vimos en la película... sueño. Es o un sueño o más bien una imagen mental que le da la muerte a Macario antes de llevárselo para explicarle todo lo que hay de trasfondo de la vida y la muerte. Claro. Correcto. La verdad está muy buena película. Y te deja pensando, porque la primera vez que yo la vi, pensé, no, a lo mejor es como esto de los escenarios posibles. Si todo fue cierto, pero de todas maneras se apagó la vela cuando él corrió. Hubiera sido el mismo resultado. Pero a mí la primera vez me dejó dudando. Pues, ¿Fue lo que nosotros imaginamos o, como dices, fue la muerte que le quiso dar a Macario? Puede haber varias interpretaciones. Todo esto entiendo yo que además está basado en un libro de... Bruno Traven. De ese escritor. Que a su vez, según yo, está inspirado en un relato o en una fábula alemana. Uno mexicano y uno alemán. Está basado en un alemán. Bueno, habría que aclarar. Que además mezcló como... Bruno Traven fue un escritor en teoría polaco, porque no se sabe a ciencia cierta quién es él. Hay 3 posibles historias de quién era él. Bruno Traven era el seudónimo, pero no se sabe a ciencia cierta. Era un polaco que vivió en México. Entonces, pues tenía la cultura europea y la mexicana. La cultura mexicana. Tiene varios cuentos y uno de esos es Macario. En el cuento no es el mismo final que en la película. Justo lo que iba a decir es, habría que leer el libro. Roberto Gabaldón le dio ese final. Me parece que se tardaron más de un año en tener listo el guión, porque quisieron darle ese cambio. Ya. Entonces, el cuento original no era ese el final. Una idea que tenían era justo dejarlo como un poco abierto a la interpretación de qué pasó. Yo siento que está muy bien hecho. Está muy bien hecho y no lo que dijiste tú, cuando ves a la mujer buscándolo junto con los demás, dices, ay, pero o sea, esa última vuelta de tuercas, y en realidad nunca sucedió. Nunca se hizo rico y famoso, sino vio a la muerte con su comida y ahí se quedó. Por ejemplo, ese tipo de cosas que a mí se me hacen muy como del laberinto del fauno. Pensé inmediatamente, es cuando ¿era princesa o justo se murió? No sabes si la cuestión en la psiqui del personaje, que tú lo estás viendo en pantalla, pero realmente tú eres el tercero viendo. Tú eres el tercero viendo. Tú eres el observador, pero no sabes si eres el observador de la realidad del personaje o de la mente del personaje, de lo que él está interpretando, ¿no? Sí. Porque puede haber algo como que en la realidad de todos los demás personajes, pero una específica en este caso en la de Macario, ¿no?
Que eso me remonta a un tema que aquí decimos mucho en este podcast, que es el realismo mágico. Eso Totalmente. me suena mucho como tintes de esa vertiente literaria aquí en esta película, pero antes de que se acuñara el término como tal. O sea, empezaban como a ver esos destellos, bueno, no sé si destellos, pero como guiños, pudiera decir, Sí. de darle elementos mágicos a una realidad cotidiana, pero que sí te deje dudando. Que no sea tan fantasioso, que no se crea. Que deje bastante a la interpretación más que a la... ¿cómo se llama? ¿A la interpretación? No, por eso. Da más para la interpretación, claro, que solamente hacer el reflejo de la realidad como tal. Pero te digo, que te deje dudando, ¿no? Y eso que mencionabas, a mí también el laberinto, Guillermo del Toro es uno de los que ha mencionado a Macario. Como una película mexicana que entendió que la muerte no es el final, sino una conversión. Como una transición. Una transición en un proceso completo. Y Macario es de esas películas que muchos directores mexicanos la mencionan. Porque sí tiene muchos elementos que lo mencionas no solo de la historia, sino visualmente es una película que es muy llamativo. Es que siento yo que fue como una referencia, como un punto de referencia desde la cuestión técnica, porque entiendo yo que en esos entonces el tema de la fotografía y como que las cuestiones técnicas más allá de las cuestiones actorales, sino como de las locaciones, las técnicas de filmación, todo eso lo que hay detrás estaba muy en pañales aquí en México. Claro. Entonces ese fue como un punto de referencia para decir, miren, esto es lo que se puede hacer. Se puede hacer cosas muy buenas. Sí. A partir de, pues, como un poco experimentación, porque en ese entonces aquí en México, pues, según yo tengo entendido, solo teníamos la fórmula de las películas de cine de oro, que no eran algo así, para nada, ¿no? Entonces, pues, la verdad es muy, muy buena, muy buena película, ahora que va a ser Día de Muertos, ahora sí que dénsela, ajá. Está, según yo, si pueden descargar ViX, hay una como cuestión gratuita de ViX, según yo ahí la pueden ver. Y pues pasamos con los datos curiosos. Datos curiosos de la película. Bueno, fue parcialmente censurada. Porque a lo mejor ahorita no suene pues como muy importante, pero el hecho de que hablaras que la muerte es más importante que Dios, en ese entonces era como, ¿cómo dices eso si además México de que es súper católico? Los personajes de la iglesia se veían, te digo, como antagonistas, la como iglesia villanos. Es el villano, pues son los que persiguen porque son los que persiguen a Macario, son los que empiezan a ponerle trabas, que se ve que todo lo hacen a su conveniencia para generar un beneficio, ¿no? Sí. Entonces se empezaba a hablar un poco como de entre herejía y como de ir en contra del status quo de la iglesia, que en los 60s eso era mal visto y penadísimo. Y ponerlo en el cine. Y además ponerlo en el cine, que en ese entonces era una cuestión más masiva que ahora, porque era el único canal de difusión de material audiovisual, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, fue prohibida temporalmente. Por la censura religiosa y pues ya después, obviamente, abrió camino, ¿no? Sería como el crimen del Padre Amaro, ¿no? Que también fue censurada en su momento. Fue censurada en su momento, pero pues despuesito se dan cuenta. Mientras más la censures, más despierta el cuestionamiento del por qué. Y mejor tú la dejas que salga y ya luego... Una historia más. Y luego tú dirás, bueno, yo no estoy de acuerdo. Sí, claro. Después el papel de Macario, que es López Tarso, como mencionamos, originalmente iba a ser Pedro Armendáriz, pero en esos entonces Pedro Armendáriz tenía temas de salud y compromisos fuera de México, entonces pues se le ofrecieron a López Tarso. Fíjate que no me la imagino con Pedro Armendáriz por el detallito de cómo habla, así muy... como tipo Tizoc. Ajá. No, para mí Pedro Armendáriz siempre es muy, muy fino, muy elegante, muy propio, muy... Me imagino a Pedro Armendáriz como el primer ricachón que lo trata de... como no me el lo gordito, imagino, ¿no? Con el papel de López Tarso. A lo mejor ahí hubiéramos visto que su rango actoral era... o como el Indio Fernández, mucho, ¿no? Que tenía unos donde es el malo villano rico y unos donde es el indito, ¿no? Pero así de primeras cuando dices, no, pues...
Se lo querían dar a Pedro Armendáriz, también entiendo, porque ya era conocido. Ah, justo. Y López Tarso pues, todavía no. Pero sí. Pero hizo muy suyo el papel. Fue muy bueno el papel de López Tarso. Bueno, esto que les mencionaba de que el cuento original es parece Bruno que Traven, está... ¿no? El de Traven está inspirando en una leyenda alemana, según yo. Bueno, el cuento alemán se llama God's Food o The Three Guests. Y justo lo que dicen es que hay partes de ese cuento que se ve que está como mezclado con cuestiones con cultura mexicanas, mexicana, ¿no? como tú dices. Que te digo, ponte a pensar, hace casi 80 años, un europeo que tenga todo el estudio y el bagaje clásico y llegue a México y se ponga a escribir. Como el capital cultural de la escritura europea, pero con la cosmovisión. Va a ser un shock, pero una vez que se obligue a escribir aquí en México, pues va a tener que integrarlo, porque si no, pues... No, y más si tenía tiempo viviendo aquí, claro, seguramente hasta adoptó cuestiones de la cosmovisión que él plasmó directamente en la novela, ¿no? Claro. Bueno, la muerte está inspirada en lo que le llamamos la parca. Por eso está como demacrado y así. Que esa es una visión como más hacia... europea, realmente la parca inicialmente. No solo europea, sino digo, fuera de México. En México hasta hace... Pues, hasta el tema colonial ya se empezó como a adoptar como tal. Digo, venimos de España y sí, pero había parte como sigue habiendo una visión muy indígena o azteca de la muerte que no tiene que ver necesariamente, ¿no?, con la parca o con la santa o con la... Que justo la otra mezcla o que se puede ver como que hay una combinación en la muerte de referencias. Es uno la parca y la otra es un dios que se llama Mictecacihuatl, que se supone un dios de la muerte no me acuerdo si es de los aztecas o de un pueblo originario de aquí de México, que justamente dicen, por eso se ve que, por ejemplo, la cueva de Velas es una cuestión totalmente indígena. Claro. Y Mictecacihuatl, que viene del Mictlán, ¿no? Exacto, porque viene del Mictlán, que es como si fuera el Ares, bueno, el que es el mundo de los muertos para los entre europeos. El infierno y el limbo. El limbo, correcto. Que es el Mictlán. Correcto. Y, bueno, esta fue la primera película mexicana que llegó al Festival de Cannes. Y fue nominada como mejor película en los Óscares. No ganó, pero nada más ser nominada en esa época. Primero llegar al festival y después ser nominada a Óscares ya era abrir puertas. Claro, porque además quería decir que le iban a ver fuera de México. Correcto. Fíjate, eso es lo que hizo López Tarso. Sin ser López Tarso. Exactamente. Un dato así súper random y curioso es que el agua milagrosa que tienen las botellitas se veía siempre como muy brillosita, no como agua normal. Pues resulta que para que tuviera ese efecto utilizaron tequila. Claro. En vez de agua. Porque además como estabas en tierra, entre plantíos y todo, pues necesitabas que hubiera un brillo para contrastarla. Adicional sobre todo por las cámaras de esa época, ¿no? Correcto. Sí, porque además técnicamente estaban muy limitados. O sea que todos los curaba con tequila. A todos los curaba con tequila. Así que ya saben, ¿eh? Si están... No, pero ese es mezcal. Ese es mezcal. ¿Qué más podemos decir? Bueno, yo había dicho que tardaron, me parece que un poquito menos de un año, pero muchos meses, que varias veces se reescribió el guión, más de 10 veces. Sí. Y parte era por cambiar el final, pero además porque en el cuento, que lo leí hace muchísimo tiempo, pues sí, tenía cosas que no son todas de la cultura mexicana. Y si tú ves la película es... totalmente mexicana. O sea, desde que va al pueblo, ahorita que me acuerdo... Las viviendas. La plática de chismes de la cuadra, de Macario. Todo es muy mexicano. Entonces, leer un cuento y luego pasarlo a... no solo el guión, sino ya cómo se va a ver, pues es una chambototota. Sí. Por ejemplo, los diálogos, digamos, como de puente entre los personajes que aparecen un par de veces, como el que le compra la leña en la fábrica de velas.
el cocinero que ve cuando se le antoja el guajolote por primera vez, la señora que le regresa las enaguas a la esposa, o sea, todos ellos empiezan a decir de repente, por ejemplo, dichos como mexicanos. Sí. O sea, por ejemplo, toda esa adaptación del cuento que seguramente no viene así. El carpintero que hace los ataúdes. Ah, también. ¿No? El doctor también. Y el tono de la película. Porque si te fijas, es muy mexicano hablar de la vida y la muerte entre chistes. Eso no... Como no tomarlo en serio. Ajá. ¿No? Como, no sé si te acuerdas, cuando va a la fábrica de velas, siempre le dice, ¿y este año, Macario, no vas a comprar velas para tus muertos? Y dice, no, tengo dinero. Y acuérdate que pasamos más años muertos que vivos. Sí. Pero es así una plática así entre... Y bueno, pues eso fue también parte de lo que les costó, o sea, varias repeticiones del guión para tenerlo terminado. Y también habría que decir que pues no es una película de muy... alto presupuesto, ¿no? Y sin embargo no se ve. Sí, no. O sea, no le faltan extras, no le faltan... las tomas todas son épicas, locaciones. Y el detalle, por ejemplo, para su época, no se ve nada mal el fotomontaje de la muerte. Uh-huh. Cuando está translúcido, ¿no? Y cuando está en la cabecera o en los pies. Para hacer de los 60 se ve muy bien. Uh-huh. Pero no fue para nada... me parece que menos de $500,000 costó la película. Para esos entonces, $500,000 de pesos. De pesos. Digo, todo era menos caro, pero de todos modos, así... para extras, actores, cámaras, sí, es muy bajo. Por ejemplo, López Tarso, uh-huh, como dato también, se enfermó durante la filmación porque como muchas de las escenas son en bosque, al parecer el bosque donde lo hicieron, como era muy húmedo y él tenía que ser leñador pobre, cargando cosas. Poca ropa, cargando cosas y demás, se enfermó. Y con tal de que no lo sacaran de la producción, trabajó varias a veces horas enfermo. Mira. Ajá. No se nota. Bueno. No, y justo, no se nota. Te voy a decir, a lo mejor, pero piensas, pues el leñador que llega cansado, haz la musiquita, y en realidad es que pues, venía enfermo, ¿no? Ya estaba venía valiendo, y necesito ver cansado de... Bueno. Qué buenos dotes actorales. Ajá, exacto. Lo del guajolote, ¿no? Por ejemplo, es muy mexicano un guajolote. Sí. No se está comiendo un pollo frito. No se está comiendo... Digo, frito se freía antes de otras maneras, pues se podía. Sí, en leña o así. No está comiendo un pedazo de carne. Sí, es guajolote. Que es algo que era muy de aquí en ese entonces. Y muy prehispánico, exacto. ¿Qué más? Bueno, este dato va a ser, ¿cómo se llama? Referencia con lo que decíamos de que ya que va a ser Día de Muertos. Ajá. El estreno fue en 1960 en Día de Muertos. O sea, en Día de Muertos se estrenó la película porque sí hace todo el sentido. O sea, la temática, el tono de la película. Las calaveras, todo la imagen o la estética de la película. O sea, como tiene nosotros que ver con nuestro Día de Muertos. Ajá, así. Entonces, pues sí, véanla. Si es que no la han visto, si ya la vieron, vuelvan a verla. Porque es muy, muy buena película. ¿Qué más podemos decir de esta película? Bueno, ya había dicho lo de que algunos directores la habían mencionado. Sí. Porque es como muy icónica del cine mexicano y del tema de la muerte. Y... ¿qué más diríamos? Pues... Bueno, a lo mejor sería bueno cerrar nada más como... Creo que es una gran parábola sobre la muerte, la vida, la pobreza y la dignidad. Digo, es como los puntos centrales. Los temas que toca en el camino. Y me parece que mucha gente piensa, bueno, pero es que es un hombre de campo. Pues no ha cambiado mucho México. O sea, podrías cambiarlo a... Cambian las situaciones específicas, pero la cosmovisión general se mantiene muy ad hoc, ¿no? Sí, y aunque ahí era el México virreinal, pues siguen habiendo como grupos de poder que siguen teniendo como todo un impacto en un montón de gente en un ámbito rural o de ciudad, pero es una historia que ahorita la podrías volver a contar con otros personajes, con otro tono, igual de la vida pero y la muerte, misma historia, igual de dignidad y pobreza y miseria, y sigue funcionando, ¿no? Uh-huh. O sea, es como una historia universal.
Totalmente. De hecho, por ejemplo, ¿tú dirías que este también es el personaje es el viaje del héroe? Sí, solo que por la naturaleza de... Ya es pobre desde el principio y ya tiene carencias desde el principio. A lo mejor algunas etapas no son tan claras. O sea, no tiene como un llamado que lo rechaza, al contrario. Ujú. Pero sí, y de hecho termina Otra vez. en el inicio. Ajá. O nunca terminó, Con la como situación lo inicial, quieras ¿no? ver, ajá, pero sí. Y lo que tú decías, logró ascender socialmente, logró... Y a lo mejor termina otra vez en, bueno, murió de leñador. Ujú. Pero sí, diría, un arquetipo del camino del héroe. Ligeramente modificado. Ligeramente, no. Ligeramente. Y te voy a decir, esto fue antes. De que tuviéramos esos arquetipos tan Cuando estructurados, Joseph Campbell ¿no? lo En el escribía, storytelling. antes de Star Wars, pues ya se había escrito el cuento y a lo mejor ya habían hecho la película. Sí, es del 60. Es del quedamos, ¿no? 60, pero la escribieron y produjeron en el 58 y la grabaron en el 59. Entonces, No manches. en ese entonces todavía no estaba todo como está hoy escrito, el monomito de Joseph Campbell, de dónde viene el camino del El héroe. monomito. El monomito. Pero bueno, gran película. Si pueden, váyanla a ver. Y si ya nos la dicen- vieron, coméntenos qué les gusta, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Sí, también cuando ven los videos y dicen, aquí están diciendo Están algo pura- que no. Acuérdense que nosotros hablamos desde nuestra ignorancia, Sí. como todas las Sí, personas. Entonces, si hay algo que ustedes dicen, no, de hecho, esto que están diciendo, Pónganoslo en los comentarios. pónganlo en los comentarios y hacemos Todos fe los de días ratas. aprendemos también, sí. De hecho, uno de los objetivos de esto es que nosotros también aprendamos de los que ven esto y los que quieran enriquecer el contenido. Y bueno, es todo, ¿no? Es todo por Nos ahora. retiramos. Nos retiramos. Feliz Pásensela Día de chido, Muertos. Feliz Día de Muertos. Happy Halloween Pidan calaverita y dulces. y dulces. Y nos vemos pronto. Nos vemos. Adiós.